Mm. Bueno, alumnos, ¿qué tal? Muy buenas. Quien sabe, soy el docente Yankee Santalla Támara del curso de Física Elemental. Y bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de fuerza eléctrica, o más conocido como electrostática, que engloba todo ese tema, para los estudiantes de academia, o sea, de quinto grado de educación secundaria. Sin más preámbulo, comencemos a ver. Electrostática, muy bien. Para eso tienes que tener conocimiento de las partículas subatómicas. Muy bien, acá tenemos un átomo, la representación de un átomo, ¿no? Muy bien. En el cual el átomo tiene dos partes, ¿no? Dos regiones que la han dividido. El núcleo y la nube electrónica. En la nube electrónica se encuentra ¿quién, profesor? Ah, fácil. ¿Quién está en la nube electrónica? ¿Quién está? Los famosos, ¿qué ves, observas acá? Los famosos electrones. Muy bien. En la nube electrónica presenta los famosos electrones y posee una carga negativa. Y en el núcleo poseen los famosos protones. Muy bien. Acá está, en el núcleo están los famosos protones y los neutrones y otras partículas subatómicas, ¿no? Como los quarks, etcétera. Muy bien. Pero, profesor, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy día? Ah, fácil, tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque prácticamente un cuerpo se puede cargar o descargar. ¿Y cuándo se dice que un cuerpo está cargado o descargado? ¿Y qué es una carga eléctrica primeramente? Ah, es una propiedad intrínseca de los cuerpos subatómicos que se manifiesta a través de la atracción, a través de una fuerza eléctrica. Claro, ¿cómo se manifiesta? Pues generalmente con una atracción de una fuerza eléctrica. Por ejemplo, tú, en este caso, tienes una regla, frotas, 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 y a su vez en una superficie colocas pequeñas partes de papel, vas a ver que al momento de que tú acercas, va a haber una atracción, ¿no? ¿Qué significa? Que es electrizado ese cuerpo. Muy bien. Entonces, qué se cumple? Básicamente, cuando se dice que una parte, cuando se dice que un cuerpo es electrizado, fácil, cuando presenta exceso o defecto de electrones. ¿Por qué, profesor? No protones. ¿Por qué no protones? Ah, fácil, porque los protones se encuentran ¿dónde? En el núcleo, mira, observa acá, en el núcleo. Tú por química sabes lo siguiente, cuáles son las partículas más fáciles de extraer de un átomo. Ah, son los electrones que se encuentran ¿dónde? En la nube electrónica. También los protones no. Los protones por estar en el núcleo necesitan mucha energía. Ya estaríamos hablando en este caso, de química nuclear, ¿no? ¿No? Tendríamos que bombardear el núcleo y eso no es posible. De manera natural no es posible. Pero sí podemos, en ese caso, extraer los electrones de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es forma de radiación, otra manera es frotando un cuerpo, ¿no? Y existen muchas maneras. Muy bien. Ahora tú lo que tienes que saber es lo siguiente, que en la naturaleza todo está en equilibrio. Todo está en equilibrio, profesor. Sí, todo en ese equilibrio. Entonces, en un átomo, por lo general, siempre va a estar en estado neutro. En estado neutro, ¿y qué quiere decir, profesor? En equilibrio. Y si está en equilibrio, profesor, quiere decir lo siguiente, que los números de protones tienen que ser numéricamente igual a los números de electrones. Ese es un átomo neutro. No te olvides, ojo, no te olvides. El número de protones tiene que ser igual al número de electrones en un átomo neutro. Recuerda que la naturaleza siempre busca el estado de equilibrio. Recuerda eso. Muy bien, prosigamos. Muy bien. Ahora lo siguiente. Esta carga de este electrón, la carga del electrón, la carga del electrón es igual a ¿cuánto, profesor? Primeramente sabemos que el electrón presenta carga negativa, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La unidad de medida es el coulomb, gracias al científico Coulomb, que dedicó años y años al estudio de los fenómenos de electrización, ¿no? Muy bien. Entonces, como conocimiento general tienes que saber esto, ¿no? ¿Quién fue el que midió
en este caso, la carga de un electrón, fácil, fue el gran científico Millikan. Acá colocamos acá, Millikan. Gracias a ese científico, sabemos que la carga del electrón, en este caso, es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cómo lo midió? Fácil. De esta manera, mira. Primeramente, a través de este recipiente, ¿qué sucedió? Fácil. Lo que hizo es lo siguiente, ¿no? Debido a esa fuente de potencial, lo cargó positivamente, y acá lo cargó negativamente. ¿Y qué hizo? A través de un pulverizador echó pequeñas gotas electrizadas de aceite y graduó este potencial de tal manera que en este caso, graduó de tal manera que en este caso, al caer la gota, lo graduó el potencial de tal manera que la fuerza eléctrica que va a presentar debido a la asociación de ese campo eléctrico se va a equilibrar ¿con qué? Con la fuerza de gravedad. A través de ese cálculo, hizo ese experimento y demostró satisfactoriamente que la carga del electrón tiene un valor aproximado de ¿cuánto? De 1,59,1 por 10 a la menos 19. Ahora, actualmente con tecnología avanzada más sofisticada sabemos que la carga del electrón tiene este valor. Pero prácticamente lo realizó en esos años. ¿En qué año, profesor? Y en estos años, en el año 1909. Encontró Millikan la carga del electrón. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en la electrización? Como te mencioné anteriormente, la naturaleza siempre busca el estado en equilibrio. O sea, los números de protones y electrones deben ser iguales. Profesor, entonces tenemos, por ejemplo, un cuerpo en el cual posee igual número de protones, 6 protones. Y porque está en equilibrio también tiene que presentar misma cantidad de electrones. Y electrones. Muy bien. 6 protones y electrones. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a electrizarle positivamente. Para que se electrice positivamente, tiene que suceder algo. Tiene que perder electrones. Pierde electrones. Pregunta, es ahí nomás. Pregunta, ¿qué carga prevalece más sobre este cuerpo? La carga positiva. Quiere decir, porque existe un defecto de electrones, prevalece la carga positiva de los protones. Entonces, el cuerpo se electriza positivamente. Observa, positivamente. Muy bien, se electriza positivamente. Perfecto, profesor, se electrizó positivamente. Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que sí existe un defecto de electrones, el cuerpo se electriza positivamente. Listo. Si existe un defecto de electrones, el cuerpo se electriza positivamente, porque prevalecen los protones. Ahora, ¿cuándo se electriza negativamente? Es fácil. Recuerda, la naturaleza siempre el cuerpo está en estado de equilibrio, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede para que se electrice negativamente? En este caso, profesor, alumnos tienen que aumentar. Vamos a colocar un electrón más, otro electrón más. Vamos a poner que gana, ya no pierde, gana electrones. Mira, ¿qué prevalece? Prevalece que los electrones. ¿Y qué carga posee en este caso las partículas del electrón? Carga negativa. Y si posee carga negativa, obviamente se va a electrizar negativamente porque existe un exceso de ¿qué? De
electrones. Muy bien, si existe un exceso de electrones, se va a electrizar negativamente. Entonces colocamos acá. Si existe un exceso de electrones, se electriza negativamente. Si existe un exceso de electrones, se electriza la esfera negativamente. Muy bien. Unidad de la carga, como lo mencioné anteriormente, es el coulomb. Es el científico coulomb. Equivalencias notables. Lo que tienes que saber en las equivalencias notables es lo siguiente. Son esto. Un milicoulomb. ¿Qué significa un milicoulomb? Un mili, 10 a la menos 3, coulomb. Un microcoulomb, 10 a la menos 6, coulomb. Un nanocoulomb, 10 a la menos 9, coulomb. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Fácil. Debido a lo siguiente, chicos. Debido a que la carga del electrón, vale 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. ¿Ya? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, tú para que, mira, pregunta, si una esfera está cargada, si una partícula, por ejemplo, vamos a poner que al inicio, a ver, mira acá. Con este ejemplito vas a entenderme la ley de la cuantización de la carga. Muy bien, mira acá. Sabemos que cada esfera, mira, sabemos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Supongamos que esta esfera se electrice con una carga Q. ¿Igual a qué, profesor? Igual a 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos electrones perdió? Profesor, yo sé que cada electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si se electriza con esta carga de 3,2, fácil, por 12, profe. Claro, en este caso perdió 2 electrones. En este caso perdió 2 electrones. En este caso perdió 2 electrones. Claro que sí, si perdió 2 electrones, quiere decir que perdió 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por un electrón, y por el otro electrón también perdió 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si juntamos todo eso, va a adquirir una carga total de ¿cuánto? De 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien. Eso se llama ley de la cuantización. Y lo tenemos acá, que la carga eléctrica podemos cuantificarlo. Claro que sí, porque depende de cada electrón. No existe 1,2 electrones, ¿no? Existe un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. No se puede decir que la esfera perdió 3,2 electrones. Eso no existe. Puede perder 2 números enteros, ¿no? Muy bien, positivos, obviamente. Entonces podemos cuantificar o medirlo mediante una magnitud escalar denominada cantidad de carga eléctrica Q, que nos indica la intensidad o grado de electrización de un cuerpo. ¿Y cómo se calcula, profesor? Fácil. Cantidad de carga Q igual a más o menos N por la multiplicación por el valor absoluto de la carga de cada electrón. N, donde N es la cantidad o número de electrones en exceso de efecto de un cuerpo. La carga de electrón tú ya lo sabes. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y el signo más, obviamente, recuerda cuando es el signo más, ¿te acuerdas? Perdió electrones. El signo negativo ganó electrones porque se hizo un exceso de electrones. Perfecto. Muy bien, ahora pasamos a la ley cualitativa de la electrostática. Recuerda, ¿qué estudia prácticamente la electrostática? Fácil. Como hidrostática, fluidos en reposo. La electrostática estudia cargas ¿en qué? En reposo. Muy bien. Ley cualitativa de la electrostática. Dirección entre dos partículas cargadas. ¿Dirección de qué? De la fuerza. Acá me olvidé. De la fuerza. De la fuerza asociada entre dos partículas. Entre dos partículas cargadas, obviamente, ¿no?
Fue descubierto ¿por qué? Por el inglés William Gilbert. ¿Qué hizo William Gilbert? Hizo varios experimentos asociados con un paño y con un losa de vidrio, muy bien. Pero básicamente llegó a la conclusión de esto. ¿Qué, profesor? Fácil. Tenemos en este caso dos partículas de la misma naturaleza. O sea, de la misma naturaleza, sí. Por ejemplo, positivo con positivo. Se electrizó positiva con positiva. Él descubrió lo siguiente. ¿Qué descubrió, profesor? Fácil. Descubrió que se asocia una fuerza eléctrica. Pero una fuerza eléctrica ¿de qué? De repulsión. Cuando son de signo positivo, se repelen. Listo, profesor. Ese se llama una fuerza eléctrica ¿de qué? De repulsión. Una fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica ¿de qué? De repulsión. Muy bien. Acá y acá. Profesor, y cuando son de signos negativos, de misma naturaleza, mira, misma naturaleza, claro que sí, negativo con negativo, se llama cargas de la misma naturaleza. Carga de la misma naturaleza, positivo con positivo, muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Carga de misma naturaleza también experimenta una fuerza ¿de qué? De repulsión. Una fuerza ¿de qué? De repulsión. Muy bien, esa es la fuerza eléctrica. La misma fuerza eléctrica. Muy bien. Profesor, ¿y qué sucede cuando dos cuerpos o partículas puntuales experimentan electrización o cargas de diferente naturaleza? Por ejemplo, positivo con negativo. En este caso, pues, alumnos, chicos, experimentan una fuerza de atracción. ¿Una fuerza de quién? De atracción. Una fuerza eléctrica. Muy bien. Una fuerza eléctrica de atracción. Negativo con positivo también experimenta una fuerza eléctrica de atracción. Una fuerza eléctrica de atracción. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir básicamente eso? Fácil, mira acá. En estos dos casos experimentamos o analizamos partículas de la misma naturaleza. En partículas, bueno, en cuerpos electrizados o cuerpos de misma carga, misma naturaleza, electrizado, cuerpos electrizados de la misma naturaleza, experimenta una fuerza de repulsión. Muy bien. Listo. Una fuerza de repulsión. Profesor, ¿y acá? Fácil, no te preocupes. En este caso, en cuerpos, acá faltó la S porque son dos cuerpos, acá en cuerpos electrizados de diferente naturaleza, de naturaleza experimenta una fuerza de atracción. Dos cuerpos. Entonces, como conclusión tenemos lo siguiente. ¿Qué, profesor? Esta. Mira. Dos cuerpos con cargas de la misma naturaleza, igual signo, se repelen y la naturaleza de signos diferentes se atrae. Como conclusión esta. Muy bien, prosigamos. Ahora, la ley cualitativa, son las cualidades. Ahora vamos a la ley cuantitativa, o más conocido como la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque fue él quien estudió esa parte. Cuantitativa, vamos a determinar que el valor de fuerza eléctrica, acá solamente hemos determinado ¿cuál, profesor? La dirección, pues es una cualidad, una característica de esa carga de las cargas eléctricas, ¿no? Pero en este caso vamos a determinar este valor, ¿cuánto vale? 6 newton, 4 newton, 8 newton, 16 newton. Vamos a determinar ¿cuál? El valor
Por eso se le denomina ley cuantitativa. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Básicamente, en este caso, Coulomb, el modo de la fuerza de atracción o de repulsión depende de manera directa al valor de la cantidad de las cargas de las partículas. El valor de la cantidad de la carga de la partícula. Quiere decir que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al valor absoluto de la carga eléctrica Q1. Y también directamente proporcional a la otra carga. Muy bien. Que multiplicado directamente proporcional, claro que sí. Valor absoluto Q1 multiplicado por valor absoluto Q1, e inversamente proporcional, acá está, faltó completar, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Listo. ¿Qué es Fe? ¿Qué es Fe, profesor? ¿Dónde está Fe? Acá está, pues. Fe. ¿Quién es Fe? La fuerza eléctrica, pues, alumno que experimenta. La fuerza eléctrica. ¿Y en qué unidad se mide? ¿Te acuerdas? Es una fuerza eléctrica, ¿se mide en qué? En Newton. En Newton. Muy bien. ¿Sabes qué es la constante de Coulomb, chicos? La constante de Coulomb. Cuya unidad es la siguiente. Es Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. ¿De qué es la distancia en metros? La distancia de separación de las cargas puntuales. Ojo, esta fórmula es general, sí, pero sirve básicamente para determinar la fuerza de entre dos partículas puntuales, de masa despreciable, por decirse así, y a su vez también en este caso, de volumen despreciable, se podría decir, partículas muy puntuales. No sirve para calcular láminas, no sirve esta fórmula para calcular ese tipo de cosas. Distancia de separación, de separación, listo. Y acá en la carga. Distancia de separación, ¿en qué unidad? En el sistema internacional se mide ¿en qué? En metros. Q es la cantidad de carga. Cantidad de carga. ¿En qué se mide? En Coulomb. Una C de Coulomb. Listo, alumnos. Bueno, la cuantitativa de Coulomb establece lo siguiente. Fue propuesta por quién? Establecida por quién? Por Charles Augustin Coulomb en este año, 1785. ¿Y qué nos dice básicamente? Dos cargas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza de igual módulo a la misma línea de acción con dirección opuesta, cuyo valor es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que lo separa. ¿Y cuál es esto, profesor? Es esto. Muy bien. Bueno, acá un preámbulo y listo. Vamos a terminar esto. Problemitas. Calcula el número de electrones que se debe quitar a un cuerpo para cargarlo eléctricamente hasta 10 Coulomb. Bien, bueno, chicos, tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo. Recuerda que tenemos positivo con negativo. ¿Por qué? Porque está en estado neutro. ¿Y qué te dice? Que tú vas a quitarle electrones. Pero obviamente, si tú le quitas electrones, va a prevalecer que la carga positiva, o sea, se va a electrizar positivamente. Muy bien, se va a electrizar. ¿Cuánto, profesor? No lo sé. No, sí te lo dice, ¿no? Una carga Q igual a 10 Coulomb. Muy bien. Pero sabemos lo siguiente, que esa carga depende de quién, depende de quién, del número de electrones multiplicado por el valor absoluto de la carga de cada electrón. Muy bien, hicimos esto.
Sabemos lo siguiente, que la carga de cada electrón equivale a ¿cuánto, profesor? 1,6 por 10 a la menos 19. Con 1. Muy bien. Entonces hicimos lo siguiente. Acá sí es fácil, pues chicos. ¿Qué decimos, profesor? Acá es negativo, obviamente. ¿Qué hace el valor absoluto? Lo vuelve recontra positivo. Entonces se elimina esto. Se elimina esto. Queda una multiplicación. Ahora sí. Obviamente acá ya es positivo porque él lo volvió el valor absoluto y lo vuelve positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso realizamos lo siguiente. 10 entre 1,6 lo divides. Y queda lo siguiente, ¿no? Ya operando de manera directa quedaría lo siguiente, ¿ya, chicos? 10 álgebra y quedaría 6,25 por 10 a la que este menos 9 pasa a dividir, está dividiendo 1 entre 19, pasa a multiplicar 10 a la 19, sería 10 elevado a la que, a la 19, pero número de electrones. Muy bien, 6,25 por 10 elevado a la 19 electrones. Muy bien, prosigamos. Si un cuerpo, mediante un proceso de flotamiento queda cargado positivamente, si queda cargado positivamente, se dice que ha perdido electrones. Ha perdido electrones. Electrones. Muy bien. Acá. Dos esferas pequeñísimas del mismo peso y de igual carga eléctrica de 6 microcoulomb se encuentran en equilibrio, como se muestra en calcular la masa de cada esfera en gramos. La tensión y la tensión de la cuerda. Fácil, alumnos, ese es fácil. Finalmente lo siguiente, vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre. Positivo con negativo existe una fuerza eléctrica de atracción. Muy bien, profesor, de atracción. Muy bien. De la fuerza eléctrica, ¿qué más, profesor? Su peso, pues. No se desprecia en este caso el peso. ¿Qué más, profesor? La tensión, pues, la tensión. La tensión vamos a determinar. Vamos a determinar la tensión. Bien, chicos, vamos, prosigamos. El mejor por libro de la tensión. Muy bien, ¿y qué va a realizar, profesor, acá en base esto? Vamos a realizar esto. ¿Qué, profesor? Esto, mira, observa. El diagrama del cuerpo del equilibrio para ese caso. La fuerza eléctrica tiene que ser igual al peso. La fuerza eléctrica debe ser igual al peso. Muy bien, ese para esa esfera. Sabemos que la fuerza eléctrica se calcula de la siguiente manera. Que QQ por 10 a la menos 6. La fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? Por eso es fácil. Que bueno, prosigamos. Bueno, la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? ¿Cómo? En este caso se calcula de la siguiente manera, ¿no? Que carga 1 multiplicado por la carga 2, obviamente en valor absoluto, ¿ya? Vamos a obviar esa parte por la distancia al cuadrado.
distancia al cuadrado. Q sub 1, Q sub 2, entre la distancia al cuadrado. Muy bien. Ahora decimos lo siguiente, como si digo un dato del problema, la carga eléctrica son igual, pero en signos contrarios, es 6 por 10 a la menos 6. Entonces, coloco acá. Realmente, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? Fácil, la constante de Coulomb vale 9 multiplicado por 10 a la 9. Q sub 1. Q sub 1 va a ser, ¿cuánto? 6 por 10 a la menos 6. 6 multiplicado por 10 a la menos 6. Q sub 2. 6 multiplicado por 10 a la menos 6. La distancia en metros, chicos. Si es 100 centímetros, 1 metro. 50 centímetros, 0,5. Entonces, 90 centímetros va a ser 0,9. O lo puedes colocar como 0,9, ¿no? Como 9 por 10 a la menos 1. Pero todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Muy bien, operamos con fe y sale lo siguiente. Sale la masa, que nos piden primeramente determinar el peso de cada esfera, el peso de la esfera, el peso. Calcule la masa de cada esfera en gramos. La masa. El peso sabemos que es mg. M por la gravedad. Pues la gravedad vale 10. Ah, muy bien. Entonces operemos con fe. Esto lo llevamos acá. Muy bien, esto 9 al cuadrado se distribuye. Que es 9 al cuadrado, 81, multiplicado por 10 a la menos 2, ¿no? Ahora, ¿qué hicimos? Fácil. En este caso, operando todo, chicos, tenemos las siguientes respuestas. Muy bien, entonces hicimos lo siguiente, que la masa va a ser igual a ¿cuánto? A 0,04 kilogramos. Muy bien, pero sabemos que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo, entonces multiplicamos por 1000. Y va a salir al final 40 gramos. 40 gramos. Listo. Profesor, ya hemos determinado en este caso, ahora vamos a determinar cuál, la tensión, ¿no? ¿Cuál es la masa y la tensión de la cuerda acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya determinamos la fuerza eléctrica, vale, en este caso, si operas todo esto, así como está, tenemos este valor, que sale 0,4 newtons. 0,4 newton. Muy bien, pero, ¿y el peso, profesor? Acá está, pues. Esto, la fuerza eléctrica es igual que el peso. Ah, entonces también quiere decir que el peso también vale 0,4 newton. Pregunta, si la fuerza eléctrica y el peso vale 0,4 newton, entonces la tensión, recuerda que acá la tensión tiene que ser igual a ¿quién? Al peso más la fuerza ¿qué? La fuerza eléctrica. Listo. Pero sabemos que la tensión, sabemos que el peso vale 0,4 más 0,4, entonces va a dar un total de 0,8 newton.
Listo, ya tenemos. La tensión vale 0,8 newton y la masa sale 40 gramos. Listo, alumno, hemos concluido. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao.